Hermanos, los invito a leer juntos el Salmo 133. 133 de nuestro Salterio. Dice el Salmo: miren qué bueno y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Amén. Amén. Miren vivir juntos y en armonía. ¿Se puede estar juntos pero no en armonía? ¿Sí? Bueno, pues aquí dice el texto, juntos y en armonía, ¿no es cierto? La verdad que he titulado este mensaje La vida en la comunidad cristiana. La vida en la comunidad cristiana. Ustedes saben que el lugar del cristiano, el lugar que en la semana está el cristiano, es allí donde nosotros los cristianos, momento enemigo, quiero decir que estamos entre dificultades, entre problemas, entre personas que quizá no tienen las mismas intenciones y el mismo buen sentir que caracteriza a un hijo de Dios, ¿no es cierto? Ahora, el reino de Dios se edifica allí. El reino de Dios significa, digamos, no es junto a los amigos solamente, sino también es en medio de los problemas, en medio de personas que nos son adversas. No es solamente entre rosas y lirios, sino es entre... No hubiese estado con los publicanos, con los pecadores, si no se hubiese sentado a su mesa y demás, ¿qué hubiera sido de nosotros, no es cierto? ¿Quién se hubiese salvado? O sea, nadie. Bueno, ahora Zacarías decía, los dispersaré entre los pueblos. Zacarías 10. Pero también hay una promesa. Los reuniré porque los he restaurado y volverán. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo el Señor nos reunió porque nos ha restaurado? ¿Cuándo? Bueno, en Jesucristo, cada uno de nosotros. Murió para reunir a todos los hijos dispersos, como dice Juan en el capítulo 11 y versículo 52. El Señor Jesucristo murió para reunir a todos sus hijos dispersos. Y al final de 31, Él reúne. Miren ustedes, ¿ya? La comunidad cristiana reunida es un anticipo del reino final de Dios. Y esto qué importante que es. De manera que la iglesia es una gracia. En medio del campo aparece como una gracia. Ahora, esta gracia que es la iglesia no es accesible a todos. No es accesible a todos. ¿No? A los prisioneros no les es accesible, a muchos hermanos ancianos no les es accesible, poder llegar a reunirse, ¿no? Pero nosotros tenemos esta gracia. Miren, el salmista estaba exiliado y allí en el exilio del Salmo, en el versículo 5, ¿por qué te abates, su de alabar? Eres la salvación de mi ser y mi Dios. Mi alma estaba en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Sión. Recuerdo estas cosas y derramándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracias, exilio el salmista. Recuerda cuando iba al templo del Señor en el monte Sión a alabar junto con el pueblo. Miren, Juan, cuando celestial, y dice el texto, en el Espíritu, en el día del Señor, Apocalipsis, esencia sensible de los hermanos. Miren cuán buenos hermanos juntos y en armonía. Por eso el apóstol Pablo, solo en prisión, ¿no es cierto? Porque probablemente era su última prisión y luego venía la muerte, dice en el versículo 4, me he acordado de tus lágrimas, le dice a Timoteo, y de el ver al hermano, el estar con el hermano, la presencia del hermano. La presencia del hermano nos trae la presencia de Dios mismo. Deseamos ver el rostro de estos y de hermanos y hermanas que comparten nuestra misma fe, que viven en el mismo espíritu, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque fuimos creados con cuerpo, Dios de nuestro hermano. Porque en cuerpo apareció el Señor Jesucristo y necesitamos ver el cuerpo y el rostro de nuestro hermano, ¿no? Porque en cuerpo resucitó el Señor Jesucristo y necesitamos ver el cuerpo y el rostro de nuestro hermano. Somos un cuerpo y participamos de los símbolos de la comunión. Hermanos, la verdad es que la presencia es una alabanza a Dios para cada uno de nosotros, porque es santificador de nuestras vidas. Ahora, lo cierto es que el prisionero, el enfermo, el cristiano que está aislado, reconocen al hermano que los visita y reconocen en el hermano que los visita la presencia de Dios. A Cristo se lo experimenta en la comunidad. A Cristo se lo experimenta en la comunidad.
Sin embargo, entonces, aunque el aislado considera un privilegio cuando es visitado, sin embargo, el tema de la comunión y del estar juntos es desdeñada con frecuencia por aquellas personas, hermanos y hermanas, que tienen la posibilidad de disfrutarla, de gozarla. Olvidar el don de Dios y que nos puede ser arrebatada en algún momento, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando edificábamos la iglesia, yo pensaba en el campanario y en poner música en el campanario, porque me recordaba mi infancia. Me recordaba cuando desde la torre de la iglesia en la que yo iba, ¿no es cierto?, se comenzaba a poner música precisamente a 2 cuadras de la iglesia. Y yo iba con mi padre, ¿no? Íbamos juntos charlando y ya escuchando la música. Era una bendición, ¿no es cierto? Quienes tienen el privilegio de estar en la comunidad de la fe, de estar juntos en la comunidad de la fe, que alaben y que den gracias al Señor. La fe, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, aunque hay distintas formas de comunicarnos y hoy se multiplican, ¿no? Antes estaba el teléfono de línea, ¿eh? Si nosotros nos queríamos comunicar, solamente teníamos el teléfono de línea y nada más. Bueno, hoy está el teléfono de línea, internet, WhatsApp, ¿no es cierto? Pero ninguna forma reemplaza el culto. Ninguna forma reemplaza el culto al Señor en el día del Señor. Porque pensemos en qué es la comunidad cristiana. La comunidad que nos une. Estamos dispersos, pero Él nos reúne, nos ha reunido en Jesucristo. Es comunión en y por Jesucristo. Solamente estamos en comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Estar juntos, de estar congregados. Si nosotros no tuviésemos comunión con Jesucristo, no tendríamos ni ganas de congregarnos. Jesucristo hace posible la comunión. Jesucristo ha elegido que sean uno, oh padres, pensamos en la comunidad. Es el que busca, no es el que busca, no. El creyente no es el que vive de no. Nosotros no vivimos de autojustificarnos ni de autocondenarnos. Nosotros somos aquellos hombres y mujeres que sabemos lo que la palabra de Dios declara, que somos pecadores, pero que somos pecadores perdonados por la mente, ir a Él para que Él nos perdone. Más allá de la conciencia que tengamos o no, y de lo que nos diga nuestra conciencia, está la clara palabra de Dios. Dios en Jesucristo. Nuestro socorro es el Señor que ha hecho los cielos y la tierra. Dios en el testimonio del hermano. Dios ha querido que hallemos su palabra en la palabra humana, en la palabra predicada, en el mensaje de la palabra de Dios. Miren, en la Iglesia Católica Romana está el altar de los sacramentos y hacia un costado el púlpito. En Iglesia Católica, ¿no es cierto? En Iglesia Católica Romana. Pero lo que les quiero decir es que la reforma ha hecho un cambio. El púlpito y la palabra es la palabra. Nosotros lo creemos de esa manera. El centro de la vida cristiana es la palabra predicada. Ahora entonces, esto es de suma importancia porque Cristo en la comunidad de creyentes es el mediador, ¿no? El encuentro de nosotros, hombres y mujeres, las personas muchas veces están divididas, pero Cristo es nuestra paz. El que ha derribado toda pared, nuestra paz. Él es el que une la comunidad. Es el mediador entre el yo, el ego, el egocentrismo. Muchas veces bloquea la comunión, pero solamente nos. Por eso la comunidad que tiene a Cristo como mediador es comunidad de Jesús a Jesucristo. Hemos sido elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Cristo está. Él lleva nuestra carne, Cristo mismo lleva nuestra carne. Él se hizo uno con nosotros en la encarnación, en la cruz y en la resurrección. Hemos sido adoptados por Dios en Cristo y Él es nuestro Señor. Eso significa que es nuestro dueño. Cristo nos enseña lo que significa el amor fraterno. En Efesios dice, amaos como Cristo os amó, que se entregó a sí mismo. ¿No? Entonces Cristo es el que nos enseña a perdonar, a soportarnos los unos a los otros, a orar unos por otros, a ser misericordiosos con el hermano. Entonces, yo soy hermano tuyo gracias a Jesucristo. Mi hermano no es solamente el que necesita estar en comunión, sino mi hermano es aquel que Jesucristo perdonó, soportó y salvó. Mi hermano es aquel a quien Jesucristo perdonó, soportó y salvó. Si pertenecemos a Cristo, pertenecemos a su cuerpo, a su comunidad. Somos parte de la comunidad de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Si me cortan un dedo, me va a doler.
y todo el cuerpo se duele y todo el cuerpo asiste. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos estas personas que entramos y salimos y ni nos conocemos. No, no, no. No es ese el otro, en Jesucristo. Ahora, ¿qué es la fraternidad cristiana? ¿Qué es la hermandad cristiana? Bueno, aquí está. Es renunciar a desear algo más que esto que he dicho yo anteriormente. A esto que Cristo ha fundado en nosotros. Desear algo más de lo que Cristo ha fundado no es desear la verdadera fraternidad cristiana. Yo deseo experiencias extraordinarias. Comunidad ideal no es comunidad cristiana. Esto introduce un elemento perturbador que fermenta y que hace daño. La comunidad cristiana es distinta de todo ideal humano. La fraternidad cristiana, la comunidad cristiana es una realidad dada por Dios. La fraternidad cristiana es de orden espiritual, no psíquico, no carnal. Es lógico, humanamente hablando, que quien entra en un ser, pero lo mejor es que abandone esos ideales. La gracia de Dios destruye esos ideales, gracias al Señor. La decepción que tenemos cada uno de nosotros frente a la pérdida de los ideales de lo que debe ser una comunidad cristiana es la que nos confronta con la comunidad real, aquella a quien Cristo ama. Dios no es un Dios de emocionalismo meramente, Dios es un Dios de realidad. Cuanto antes llegue la hora de decepción, mejor. Porque después de la noche de la decepción llega la aurora de la realidad y tenemos que empezar a descubrir la realidad de la comunidad cristiana. Construir sobre un ideal es una quimera que se desinfla, es construir sobre la arena en vez de construir sobre la roca que es Jesucristo. Los ideales son un peligro para la comunidad. Dios te puso en una iglesia que no es ideal. Andá a la que está a 20 cuadras y pronto vas a descubrir que Dios te pone en una iglesia que no es ideal. Y andá a la que queda a 4 horas y Dios te va a mostrar que no te puso en una iglesia que es ideal. Pero Dios te pone en una iglesia que no es ideal, ¿para qué? Para que crezcas y para que madures junto con tus hermanos, que tampoco son ideales, como vos tampoco sos ideal. Y si te aferrás a tus ideales, te convertís en destructor de la iglesia y en acusador de tus hermanos. Dios aborrece al que se aferra a un ideal. ¿Por qué? Porque se hace duro y pretencioso. Exige, se convierte en juez de los hermanos. Su presencia es siempre un vivo reproche para los demás, una queja, nunca una palabra de gratitud, nunca una palabra de consideración para el hermano. Qué feo, qué desagradable. Siempre queja. Siempre queja. Siempre no es ideal, pero nunca una palabra de gratitud. Hermanos rondan por distintas iglesias. Como 2 diáconos últimos años católica. Otros que piensan que tienen que emigrar a la iglesia pentecostal. ¿Qué buscará? ¿Qué se buscará? ¿Se buscará algo distinto que la comunidad de Cristo? ¿Se buscará algo extraordinario? ¿Se buscará alguna forma que no tiene que ver con el fondo? Hermanos, cuando nosotros nos aferramos demasiado a nuestros ideales de lo que la iglesia debe ser y todo lo demás, nos empezamos a apartar de los hermanos, nos empezamos a apartar de nosotros mismos y nos empezamos a apartar de Dios. El idealista entra exigiendo, el verdadero creyente entra agradeciendo. ¿Cómo entra usted a la iglesia? ¿Cómo vive usted la comunión con la iglesia? ¿Exigiendo o agradeciendo? Por gracia fuimos salvos. Y el que es salvo por gracia, la primera cosa que hace es agradecer. ¿Y qué agradece? Agradece lo que Dios le da, la salvación que Dios le da. Agradece los hermanos que Dios le da, sean como fueren, así como sea como fuere yo. Agradecemos porque tenemos hermanos que viven bajo la palabra de Dios, bajo su perdón, bajo su promesa, con quienes vamos a caminar el camino de la vida y con quienes vamos a morir. La hora de la decepción puede ser la aurora de un tiempo nuevo, en el que quedan atrás ensueños infantiles y nos abrimos, como Cristo, a la realidad de saber que somos pecadores, pero que estamos en el camino de la gracia.
Por eso la comunidad cristiana es una comunidad de gratitud. Lo que debe caracterizar a la comunidad cristiana es la gratitud, la acción de gracias. La gratitud es esencial a la vida cristiana. Que Dios nos conceda saber agradecer en lo poco, porque si sabemos agradecer en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Ustedes saben, hermanos, que cuando yo comencé a venir a esta iglesia, que había tan pocos hermanos como casi nada, habían estado acá no sé cuántos pastores, y todos se iban. Decía, madre iba a cerrar las puertas del lugar. Como copastor con el pastor de la iglesia de Once, en aquella época, el doctor Daniel Tinao. Y el Señor puso en mi corazón, ¿cómo se van a cerrar las puertas de esta iglesia? Y la misma asamblea en la que se me nombró copastor fue la asamblea en que pasé y dije, hermano, yo no quiero ser copastor de esta iglesia. Quiero ser pastor futuro de la iglesia que se va a hacer. Mis hermanos, para que Dios... Las quejas y la insatisfacción en la vida es lo que nos impide recibir más. Si vos vivís quejándote e insatisfecho, no vas a poder ni percibir lo que tenés, ni recibir más. Dios concede lo más grande al que recibe lo más pequeño. Debemos dar gracias a Dios por nuestra iglesia. No quejándoos, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? No quejándoos. El que idealiza se hace presumido, arrogante, quejoso, exigente, acusa, marca fallas, pero el que agradece es considerado, reconoce, tiene una palabra de alegría, hay humildad. No cometas el error de quejarte de tu iglesia, ni cometas el pecado de erigirte en un acusador de tu iglesia. ¿Ves algo en tu iglesia, en un hermano, que crees que se puede mejorar? Con humildad. Habla con quien corresponda, con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque Dios nos pone en una iglesia para vivir una vida espiritual. Y yo quiero hacer unas diferenciaciones ahora de lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. ¿Qué es ser espiritual? ¿Y qué es ser carnal? Y voy a marcar unas cositas en relación a lo que es ser espiritual y a lo que es ser carnal. Primero, la palabra de Dios. El hombre carnal es el que se deja llevar por sus deseos y pasiones confusas. El hombre espiritual vive conforme a la clara palabra de Dios. El hombre carnal se deja llevar por sus deseos y por sus pasiones. Segundo, hombre y mujer, irradia luz. El hombre espiritual vive del ágape. El hombre carnal vive del eros. No hay ágape. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? La conocen. Sus defectos, sus problemas. Amar al otro porque me agrada, porque me interesa, porque es joven, por lo que en el eros, con los que nos parecen lindos o feos, estamos con los que nos interesan por alguna razón, todos, con los más grandes, con los más jóvenes, con los más lindos, con los más feos. Una persona espiritual es la que ejerce el ágape. Y en una comunidad espiritual, el ágape es lo central. Espiritual vive en humildad y en sumisión. El hombre carnal vive en servidumbre hacia el que es más fuerte o hacia el que parece ser más fuerte. Hacia el que parece ser más fuerte. En una oportunidad se le preguntó a un gran teólogo, ¿qué es decir, hermano, ser espiritual? Y él le contestó sencillamente, practicar el sermón del monte. Practicar el sermón del monte. A veces la iglesia busca cosas extraordinarias y se equivoca. Voy a tal lugar porque es una iglesia de milagros. Iglesia de milagros. Voy a una campaña de milagros. ¿Campaña de milagros? ¿Hizo Jesús alguna campaña de milagros? ¿Qué les parece a ustedes? No. ¿Creemos en los milagros? Sí. Cuando Nora estaba bastante enferma, en una iglesia grande, venía un pastor. Entonces,
unas personas con muy buenas intenciones, los hermanos dijeron, hermana, venga con nosotras. Por supuesto, una multitud. Nora pasó, habló con el pastor le impuso las manos y le dijo, entre vos y yo queda una sola palabra. En menos de 2 meses vas a quedar completamente sana y vas a vivir muchos años sobre esta tierra. Al mes falleció. Hermanos, Jesús realizó sanidades personalizadas. Pónganse en todas las manos en el lugar donde le duele y la persona se puede. Deje de tomar zonas. Sanidad que existe sin el don de discernimiento de espíritu. Nosotros tenemos y orar con fe. Y yo tengo muchas experiencias en este sentido, que sería largo hablar de esto. Pero la sanidad no es la magia. Yo voy a una iglesia espiritual, porque todo el mundo salta y grita y qué sé yo. Esos años atrás, dando himnos. Y nadie saltaba. Confundimos gente. Y nos equivocamos grandemente. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual es servir al hermano. Ser espiritual es amar al enemigo. Amar al enemigo. Ser espiritual es amar sin discriminaciones, no discriminando y eligiendo a este sí, a este no. Con este trabajo y con este no porque no lo conozco. Si te toca trabajar con un hermano que no conoces, ¿no? A veces queremos hablar mucho con el hermano y tenemos que hablar más con Dios acerca del hermano, o sea, orar más. Hermanos, qué dulce y qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? En armonía. Donde se vive la esencia de la verdadera comunidad cristiana, donde se vive la espiritualidad. Oramos. Señor y Dios, porque tú hablas el corazón, porque nos has puesto con estos nuestros hermanos aún, a quienes conocemos y queremos conocer más aún, y queremos abrir los brazos a los que tú traerás. Señor, une a la iglesia en tu espíritu. Desecha de nuestros corazones toda cosa bizarra, toda aquella cosa que no corresponde a tu voluntad. Ayúdanos a ser verdaderamente iglesia, a vivir en el amor de Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Lo pedimos en su espíritu.